Buenos días. Quería compartir en esta mañana y leer con ustedes el Salmo 103. Si se pueden poner en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y si quieren leerlo conmigo, también lo pueden hacer. Salmo 103. Y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponernos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En esta mañana, el pastor comenzó esta mañana poniendo en el chat de la iglesia que levantáramos nuestras voces para alabar a nuestro Dios, que lo hiciéramos a toda voz. En esta mañana, no olvides a quién viniste a adorar en esta mañana. A un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que hizo toda la tierra, todas las cosas, te hizo a ti y te vio a ti y a mí en mi pecado. Y así todo, viéndonos en nuestro pecado y en nuestra iniquidad, nos perdonó. En esta mañana, ven y alaba al Señor con todo lo que tienes, con todas tus fuerzas. Y alábalo por quién es Él. Un Señor santo, 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 que merece nuestra alabanza, que merece toda nuestra adoración. Oramos en esta mañana y le dedicamos este tiempo a nuestro Dios. Gracias, Dios santo, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos has visto aún en nuestro peor momento. Y así todo, con misericordia, nos perdonaste y nos permitiste venir aquí ante tu presencia, que es santa, santa y santa, Señor. Señor, que todo nuestro ser, que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestro corazón en esta mañana te pueda alabar con sinceridad, con entrega, Padre Celestial, porque tú lo mereces. En esta mañana que podamos abrir nuestra boca para cantar sobre tus grandezas y tu señorío, Padre Celestial. Gracias por permitirnos alabarte, Padre Celestial. Y en esta mañana te entregamos este servicio. Recíbelo, Padre Celestial, como ofrenda de dolor grato. Ayúdanos, Padre Celestial, a que si hay en esta mañana alguien aquí que necesita renovar su relación contigo, que lo pueda hacer. Si hay alguien que no te conoce, que se pueda entregar a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así en pie vamos a comenzar en esta mañana a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cantamos: mi Dios, mi Redentor, a ti te amo.
ahí cantamos. Y es fácil decir, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, cantaré con todo mi corazón. Es fácil decirlo. Pero nosotros los cristianos no solamente sabemos decirlo, sino también tenemos que saber vivirlo. Nunca se me va a olvidar una conversación que yo tuve con nuestra hermana Karen. Al principio, cuando a Alonso le estaban haciendo todas sus pruebas, Karen a mí me dijo, estamos aquí una vez que estuve ingresado. Y al final de esa oración me pone, pero gozosos o alegres. Ella, yo estoy segura que no estaba, ay, qué feliz estoy porque mi hijo está en el hospital. Pero era que su gozo no venía de su circunstancia. Su gozo venía de su confianza en su Salvador. Y quizás ella misma se lo estaba diciendo a su corazón, Señor, estoy gozoso, porque es difícil estar feliz en momentos de dificultad. Pero nosotros tenemos una convicción de que las cosas que pasemos aquí son temporales, que las dificultades que sabemos que pasamos es simplemente para un propósito mayor, que es para que el nombre de nuestro Salvador sea glorificado. Y esas cosas nos dan paz y nos dan seguridad. Ninguna vida de ningún cristiano va a ser fácil. El Señor no nos prometió eso, pero sí nos prometió su compañía y su fidelidad. Hoy estudiamos en la clase sobre el pacto que hizo con Noé. Pacto. Y yo pensaba cuando él daba la clase, increíble, la promesa de Dios que no se rompe. Así mismo Dios nos ha dado promesas a sus hijos para que nosotros sepamos que su fidelidad Él las va a cumplir. Siempre estaré contigo, no te abandonaré. Y en esta mañana nos hemos reunido aquí un grupo de cristianos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Cantamos en esta mañana con gozo, a pesar de nuestras dificultades, de nuestra condición, de nuestros problemas, porque sabemos a quién hemos venido a alabar en esta mañana. El Cordero que nos ha dado salvación y vida eterna a través de la muerte en la cruz. En esta mañana, si tú lo crees, cántalo con fuerza, alábalo. Y si no lo crees, el Señor te da una oportunidad en esta mañana de estar aquí en su casa y escuchar su palabra, para que también tengas convicción en tu corazón de quién Él es. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre
abierta está. Comenzamos cantando, diciendo: bendice alma mía a Jehová y no se olvide mi alma de ninguno de tus beneficios. Pero si fueras a tener amnesia en estos mismos momentos y te olvidaras de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, recuerda esta: Él te ha dado salvación. Tú merecías la muerte igual que yo. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos esa muerte. Y hoy podemos estar seguros, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que nosotros ya no vamos a enfrentar una muerte eterna. Vamos a vivir en la gloria de Cristo, con Cristo, nuestro Salvador. En esta mañana, la cosa más grande que quizás Dios ha hecho en tu vida no es darte ese trabajo que tú estabas buscando o proveerte en esta situación. Es verte en tu pecado y en mi pecado, y así todo salvarnos, redimirnos y expandir su misericordia sobre tu vida y mi vida. En esta mañana cantamos a un Dios de maravillas, a un Dios de todo poder, toda autoridad, que incluso en nuestra maldad nos ha dado su favor. Canta con nosotros en esta mañana y dile: gracias, Señor, porque la maravilla más grande que he visto en mi vida ha sido tú. Acércame y no me alejes.
música que estamos aquí tocando, que es agradable a nuestros oídos, no te distraigas de lo que estás diciendo hoy, en esta mañana. Estás diciéndole, Dios de maravillas, Dios que tiene el poder y autoridad, Señor que eres sobre señores, santo, santo, santo. A ti te estoy cantando, te estoy diciendo que tu amor por mí nunca falla, que tu fidelidad, tu justicia, tu misericordia, todos esos atributos de Dios nunca cambiarán, porque tú eres eterno y santo. En esta mañana, como mismo nos podemos distraer por los sonidos melodiosos, nos entretenemos en nuestra vida diaria con las cosas que nos quitan de la presencia o de la majestad de nuestro Dios, la soberanía, el poderío de Él. Muchas veces estamos en nuestra vida diaria resolviendo nuestros propios problemas sin pensar que el que está orquestando nuestras vidas está en control. No tú, no yo, Él. En esta mañana, el amor de Él por ti no falla, no cambia. Su fidelidad no va a desaparecer para tu vida y su misericordia. En esta mañana, el Señor de señores ha prometido, si tú lo conoces y si Él es Rey de tu vida, estar contigo. El que es santo, 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 nunca va a apartarse de ti. Vivamos vidas agradables para Él. Vivamos vidas reconociendo su soberanía y su señorío sobre nosotros. En esta mañana, Él es Señor de señores y a Él le rendimos este tiempo y cantamos juntos una vez más. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad, creo en ti y creo en tu fidelidad. Cantamos juntos una vez más. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque te hemos podido alabar, que te hemos podido rendir este tiempo de alabanza a tu nombre, Padre Celestial. Suplicamos que tú sigas bendiciendo el resto del culto. Que tú bendigas, Padre Celestial, tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre Celestial. Que podamos entenderla claramente, Padre Santo. Bendice a nuestro pastor, úsalo con poder, Padre Santo. Y que podamos reconocer siempre tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Qué bueno es estar nuevamente, como cada domingo, aquí en la casa del Señor. Pudiendo estar nosotros en otro lado, hemos decidido la mejor parte, hemos escogido la mejor parte, que es estar aquí alabando a nuestro Dios. Y es algo único e irrepetible. Y todos estamos aquí gracias a Dios. Y estoy seguro que es una tremenda bendición poder estar participando hoy de este culto. Así que nos consideramos todos bendecidos. No sé cuál sea la situación que usted tenga emocional ahora mismo. No sé qué problema lo esté agobiando, porque sabe una cosa, todos tenemos problemas. Y claro está, el problema más grande es el que tengo yo. Así pensamos todos. Pero sabe una cosa, hermano, también, Dios es mucho más grande que esos problemas. Y cuando nosotros dedicamos parte del culto a meditar en la palabra de Dios, es porque necesitamos Él. Y queremos que Él nos hable para poder en práctica, entonces, para poder poner en práctica estas enseñanzas. El creador del universo quiere una relación perfecta entre Él y nosotros. Y tristemente nuestro pecado nos aleja de Él. Pero aquí estamos una vez más, dispuestos a escuchar la voz de nuestro Dios. Y hoy vamos a culminar un sermón que comenzamos hace 3 semanas, basado
en una de las parábolas más famosas de Cristo. La parábola del buen samaritano. Habíamos visto, el título del sermón es una clase magistral sobre amar al prójimo. Ese es el título. Y habíamos basado este sermón en el pasaje que encontramos en Lucas 10, 25 al 37, que vamos a leer por última vez. Lucas 10, 25 al 37, dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, para probar a Cristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias porque una vez más estamos frente a frente a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestra necesidad de ella. Y sobre todas las cosas de ponerla en práctica en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, hoy y siempre. Y haz que podamos, oh Dios mío, gozarnos en esta mañana a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos hablado sobre el contexto en que Cristo expresa esta palabra, predica esta palabra, esta parábola. Un especialista en leyes, en la ley de Moisés, no en el derecho secular. Un hombre que era escriba le hace una pregunta capciosa delante de la multitud. La idea de este hombre, de fariseos y de los líderes religiosos de aquella época, era tratar de ¿qué? De hacer quedar en ridículo a Cristo, porque veían en Cristo lo que ellos no tenían. ¿Y el pueblo a quién seguía? A Cristo. La popularidad de estos líderes comenzó a decrecer de tal manera que empezaron a odiar a Cristo. Y este es uno de los tantos episodios de este tipo. Este hombre surge dentro de la multitud y le hace la gran pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cristo, por supuesto, sabía lo que había en su corazón y sabía que detrás de esa aparente pregunta inocente había maldad, había mala intención. Y es entonces cuando Jesús le hace la famosa pregunta: ¿qué dice la ley? Tú que eres, en otras palabras, tú que eres experto en la ley, respóndetela tú mismo. Cristo lo lleva a la ley que este hombre tanto conocía, tanto había leído, tanto había copiado. Cristo no envía a este hombre a la ley para que encontrara salvación, porque en la ley no encontramos salvación, sino que utilizó la ley como un espejo para hacer ver a este hombre que él era pecador, que él no podía cumplir cada cápita de la ley. Imposible. Cada detalle de la ley, ninguno de nosotros puede cumplirlo porque precisamente somos pecadores. Y este hombre, en silencio, se percató
del error que estaba cometiendo al creer que él podía hacer algo para alcanzar la vida eterna. Y por eso llegamos a la primera conclusión, a la primera enseñanza de este pasaje. Jamás nuestras buenas obras podrán ganarnos el favor de Dios. Este hombre pensaba que cumpliendo la ley iba a ser salvo. Y teóricamente era así. Pero la realidad nos dice que somos pecadores. Y el más mínimo de nuestros pecados nos aleja de Dios para siempre. A no ser que depositemos nuestra fe en Jesucristo, el único camino a Dios. Este hombre creía que con sus buenas obras todo estaba resuelto en su relación con Dios. Pero es una de las grandes mentiras que Dios le ha hecho creer a la humanidad hasta el día de hoy. 2000 años después, mucha gente sigue creyendo que se puede obtener el cielo haciendo ¿qué cosa? Buenas obras. Pero al este hombre darse cuenta de lo que Cristo hizo con él, de la estrategia que Cristo usó, Cristo me está mandando a la ley, en la ley encuentro indudablemente tantos mandamientos que cumplir que yo, claro que no los cumplo. Entonces pasó a la segunda parte de su plan. Él continuó deseando desacreditar a Cristo. Fíjense con lo que es el orgullo humano. En vez de reconocer ahí mismo que él era pecador y que necesitaba de Dios y de buscar auxilio en Cristo, siguió adelante con su plan maquiavélico. Él no podía hacer un papelazo delante de la multitud y seguía aferrado tosudamente a su plan. Voy a hacerle ahora otra pregunta. Voy a dar un giro de timón aquí violento y ahora voy a hacer una pregunta técnica de la ley. Y es entonces que le hace una segunda pregunta. Después que Cristo le dijo, bueno, haz esto que dice la ley y vivirás. Dice la Biblia que él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Segunda pregunta. Y es entonces que caemos en la segunda enseñanza que vimos la semana pasada. Quien es justificado por Dios procura obedecer cada mandamiento de la Biblia. Y es que personas como él, los líderes judíos, dieron una interpretación propia, personal, a conveniencia, tergiversando las escrituras del concepto de prójimo. Ellos, utilizando 2 versículos de un salmo, que lo vimos la semana pasada, interpretaron a su manera de que los prójimos solamente podían ser otros judíos justos. Y por supuesto, el apellido de justo se lo ponían ellos mismos, según su propio análisis. O lo que es lo mismo, que ellos siendo judíos solo podían amar a otros judíos justos delante de Dios. Por lo tanto, había que odiar a gentiles que no eran judíos, a publicanos que eran judíos pero que servían a Roma y por lo tanto eran traidores y además ladrones porque robaban, cobraban más de lo que debían. A las prostitutas también había que amarlas, que había que odiarlas, disculpen, aunque fueran judías, no importa, porque eran unas pecadoras miserables, adúlteras. Y por último, y en el último de los lugares, a los samaritanos, porque eran una raza impura. Ellos se habían mezclado, su origen era judío igual, eran israelitas que se mezclaron con otras naciones paganas y entonces contaminaron la ley de Dios. Y por lo tanto eran rechazados como nadie por los judíos. Este hombre intenta entonces que Cristo sea quien defina delante de la multitud el alcance del término prójimo, esperando siempre que fuera contrario a lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Qué triste. Personas como esta escriba no solo tergiversaban la ley, sino violaban muchos de los pasajes que ya Dios había establecido. Y sin embargo, delante de la multitud, ¿qué aparentaban? Ser las personas más justas y más nobles de la tierra.
Eran como la gatica de María Ramos, que tira la piedra. Esta gente escondía las manos y los pies. Eran unos malvados, eran profesionales en la maldad. Pero Cristo conoce sus corazones de la misma manera que conoce los nuestros. Nosotros también podemos tirar la piedra y esconder la mano. Pero Cristo conoce todo de nosotros. Dios lo conoce todo porque es omnisciente. Por lo tanto, jamás podremos esconder nuestros pecados de Dios. Más nos vale obedecer cada mandamiento de la Biblia. Y no es que obedeciendo cada mandamiento de la Biblia obtendremos la salvación. No. Una vez que ya somos salvos, nosotros somos obedientes a la palabra de Dios como resultado de esa salvación, de haber sido justificados por Él. Pero hoy precisamente vamos a analizar un último punto. Un último punto que se origina precisamente en la narración de la parábola como tal. Fíjense, hasta ahora hemos visto 2 puntos del episodio y todavía no hemos visto la parábola. Esta conversación entre el escriba y Cristo origina las 2 primeras enseñanzas de este sermón. Hoy vamos a ver una tercera enseñanza, como tal, desglosada de la parábola. Cuando este hombre le hace la pregunta sobre el prójimo a Cristo, óyeme, si nosotros fuéramos Cristo, posiblemente hubiéramos dicho, mira chico, yo sé quién eres tú, basta ya de perder tiempo contigo, tanta bobería, escribita miserable. Yo no estoy para estar perdiendo el tiempo, yo tengo mucha gente que salvar y muchas cosas buenas que hacer y muchos buenos mensajes que predicar a personas que hagan caso, no como tú que eres un soquete. Si nosotros fuéramos Jesús, posiblemente le hubiéramos dicho eso después de tanto tiempo. Porque Cristo lo sabía todo, sabía que era mentira lo que este hombre buscaba, que este hombre lo que quería era tratar de desacreditarlo y la cara de buena gente que ponía era falsa. Él solo quería dársela de justo, de sabiondo delante de los demás y desacreditar a Cristo. Sin embargo, en vez de terminar aquella conversación abruptamente, Cristo, lleno de bondad y compasión, al escuchar aquella pregunta basada en un tecnicismo, comenzó a contar la parábola del buen samaritano. Y la historia, esta parábola comienza en un camino. En el camino de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Y quiero que sepan algo, este no era cualquier camino. Era un camino sinuoso, no era recto, era sinuoso, irregular, de 25 kilómetros de largo de recorrido, en forma de bajada desde Jerusalén hasta Jericó. Jerusalén estaba en un monte, ¿lo recuerdan? Jericó estaba en una depresión, muchos metros debajo del mar. De hecho, había una diferencia de altura entre Jerusalén y Jericó, ustedes saben, de más de 1000 metros, más de 1 kilómetro. Una ciudad alta, por eso se decía, bajaba de Jerusalén. O cuando la gente iba a Jerusalén, decía, subieron a Jerusalén, no importa del lugar que fuera. Jerusalén era el punto más alto como ciudad en el territorio israelita y por lo tanto siempre se acostumbraba a decir esto, bajar o subir a Jerusalén. A esto podemos sumarle que este camino en el que se desenvuelve esta parábola estaba rodeado de muchísimos pedazos, muchos tramos, donde había acantilados gigantes de más de 100 metros de profundidad y muchas cuevas, muchas rocas llenas de cuevas que servían ¿de qué? De escondite perfecto para los ladrones y los delincuentes, los asaltadores de camino. Y por ser un camino tan solitario y tan peligroso, no habían casas intermedias, solo pequeños puntos donde la gente paraba. Lo que hacía, ¿qué cosa? Muy difícil que viniera ayuda en caso de una emergencia. ¿Usted nunca ha ido por un camino que parece que por ahí no pasa ni el hombre invisible? Nunca. Yo recuerdo que un día mi hermano me contó que un día, no sé si se perdió, fue por algún lado, por esos pueblos fantasmas que hay cerca del lago Quichove. No sé si usted sabe de lo que estoy hablando. Mi hermano llegó allá
a un pueblo, una gasolinera, donde sale un hombre ahí, un guajiro con una escopeta. Y yo creo que la gasolinera no tenía ni para echar gasolina, aquello, que era tremendo. Parecía que estaba en el siglo XIV todavía el pueblo aquel. Y mi hermano siempre me decía, óyeme, si yo me rompo, si el carro mío se rompe, no había ni señal en el teléfono, ¿qué me hago? ¿Qué me hacía yo ahí? Bueno, mucho más peligroso era este camino de Jerusalén a Jericó, a tal punto que en época de Cristo, ¿ustedes saben cómo le llamaban? Camino rojo o camino de sangre. Era muy común los asaltos y los asesinatos en este tramo. Pues bien, como era tan común estos hechos en este camino, precisamente la historia de Cristo comienza con un hombre que viajó solo por ese camino y rápidamente lo asaltaron. No le dieron chance al hombre. Lo asaltaron. Le robaron absolutamente todo. Y le dieron una tunda de golpes a tal punto que lo dejaron, ¿por qué? Por muerto. Así las cosas, nuestra historia comienza con un hombre en estado crítico, tirado moribundo en un camino desértico y peligroso. Tétrica esta parábola. Comienza tétrica la cosa. Sin embargo, en medio de aquella dramática situación aparece un rayo de esperanza. Cristo cuenta que de pronto pasa por aquel lugar, ¿quién? Un sacerdote judío. Qué bueno. Oye, usted nunca se ha visto solo en un lugar y de pronto ve a alguien conocido. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo nos sentimos? Aunque no sea amigo de usted lo conoce de vista, quizás es un vecino que nunca ha hablado con él, pero que de lejos lo ha visto. Quizás se recuerda que esa persona estudió con usted en la primaria y hace 30 años no lo ha visto más. O es un pariente de un amigo suyo que un día le presentaron. Uno se siente cómodo cuando ve a alguien conocido, o al menos a alguien que puede ayudarlo. Contentísimo. Me imagino a la gente que estaba escuchando esta historia diciendo, bueno, indudablemente, este buen sacerdote, este líder de Israel religioso, que se dedicaba a ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. Este hombre que conocía muy bien las escrituras, descendiente de Aarón, que además era un modelo a imitar por todos los judíos. De seguro, pensó la multitud que escuchaba esta historia, de seguro este hombre lo va a ayudar. No olvidemos nunca a qué pregunta responde esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? Pues bien, Jesús siguió contando y dice la Biblia que este hombre siguió de largo su camino, ni le hizo caso al moribundo. Y nosotros podemos en español leer el término siguió de largo como que pasó. Usted sabe, cuando va al griego original, en el texto griego original que se escribió este pasaje, dice que cruzó al lado opuesto, evadiéndolo de manera intencional. Ni siquiera quiso pasar por el lado del hombre. Dijo, ¿qué va? Yo no me voy a complicar con esto. ¿Usted se imagina cómo se debió haber sentido este hombre o la multitud que escuchó esta historia? De contra que muy poca gente pasaba por ahí. Ahora resulta que este hombre, que aparentemente era todo bondad, que era un líder del pueblo, sumamente religioso, que conocía las escrituras, dejó a este hombre moribundo como si nadie siguió su camino. Tiene que haber sido algo traumático para los oyentes. Pero eso es una segunda oportunidad. Después de este hombre pasa por ese camino un levita. Los levitas también pertenecían a la tribu de Leví, pero no eran descendientes de Aarón. Lo cierto es que ellos también ayudaban en asuntos del templo. Ayudaban a los sacerdotes, hacían guardias y tenían otro tipo de actividades también administrativas y de servicio. Al igual que el sacerdote, conocían muy bien las escrituras. Y eran personas también
con una fama dentro del pueblo de ser justas, misericordiosas, laboriosas, serviciales. Pero ¿saben qué? Este hombre hizo lo mismo que el sacerdote. Siguió de largo. Evadió intencionalmente la necesidad de ese hombre moribundo. Y yo estoy seguro que en el corazón de estos dos personajes surgieron muchísimas justificaciones para no ayudar a este hombre. Me los imagino. Míralo ahí. Se lo buscó. ¿A quién se le ocurre pasar a esta hora por aquí? Ellos también estaban pasando, ¿sabes? Pero a esa hora tratando de justificarse. Claro. Vaya. ¿Seguro? ¿Seguro que se hizo el loco? Se hizo el guapo. Mira, eso es para que aprenda a no pasar por ahí. ¿Quién lo mandó? Qué poco previsor. Otro de los inventos que surgieron en el corazón de esta gente pudo haber sido: que va, yo ni me acerco a este porque seguro que esto es una trampa. Esto es una trampa. Deben haber unos cuantos ladrones en combinación con este artista. Y cuando me acerco, ellos me asaltan a mí también y me roban. Porque estos caminos son peligrosísimos. Que va, yo ni loco me acerco más, me voy a alejar y voy a acelerar el paso, casi que me voy a mandar a correr para evitar caer en manos de estos ladrones. O quizás tanto levitas como sacerdotes pueden haber tratado de evitar a este hombre pensando que estaba muerto. Si se acercaban a un muerto, ¿qué pasaba con ellos? Se contaminaban desde el punto de vista de la ley, y entonces tenían que hacer ciertos actos después para tratar de purificarse, que eso le complicaba la vida. Lo cierto es que sea por lo que sea, esta gente que conocía la palabra de Dios, que eran líderes en Israel, que tenían fama de ser buenos y misericordiosos, siguieron de largo y dejaron a este hombre moribundo en el camino. Es importante resaltar que Cristo utilizó a estos dos personajes, al sacerdote y al levita, para hacerle ver a aquel escriba y a la multitud que lo estaba escuchando que el hecho de conocer la palabra de Dios y de vivir dedicados al servicio religioso para nada es un sinónimo ni de amar a Dios ni de amar al prójimo. Y esto está vigente 2000 años después. Yo puedo ser pastor, usted puede ser diácono, maestro de escuela dominical, llevar 30 años en el evangelio, ocupar cargos dentro de la iglesia, proyectarse en la sociedad como cristiano. Pero eso no implica necesariamente que usted ame a Dios ni a su hermano. Ojo con esto, hermano. Pregunto, ¿de qué le valía a estas personas tanta fama, tanta reputación ante el pueblo, exhibir tanta religiosidad y conocer tanto de la Biblia, si no eran capaces de obedecer los dos más importantes mandamientos de Dios? ¿De qué les vale? ¿Y de qué les vale a este tipo de personas hoy tanta reputación, tanto conocimiento bíblico, si no son capaces de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo? Esta gente aparentaba servir a Dios, pero en realidad no conocían a Dios. Ellos servían a otro Dios, a su propio Dios, al Dios que ellos mismos inventaban a su propia conveniencia. Porque ambos tuvieron ante sí la oportunidad de ayudar a una persona en peligro de muerte y no lo hicieron. Esta gente llega a volverse tan insensible. Las personas que viven de apariencia y con su orgullo de tanto conocimiento y de tanto ringorrango, que llegan a perder hasta el respeto por la vida. ¿Cuántas justificaciones habrán puesto en su corazón para intentar limpiarse delante de Dios? Pero ¿saben qué? Todas estas justificaciones no son más que excusas que se fabrican en el corazón humano para intentar disimular la falta de amor a Dios y al prójimo. Y hago un paréntesis aquí, un stop. Seamos autocríticos, hermano. Cada vez que buscamos justificar
nuestra falta de amor hacia alguien. Estamos actuando como esta gente. No vamos a lograr justificar, no es pecado. Sí, cuando eso sucede, somos tan culpables como ese levita y como ese sacerdote. Y esa es una realidad que también llegó al corazón de esta escriba que le hizo la pregunta a Cristo. Sí. Por lo tanto, hermanos, si nos hemos visto en esta situación, pidámosle perdón a Dios por este pecado y estemos dispuestos a ser compasivos y amorosos con aquellos que nos rodean, con aquellos que nos necesiten. Wow. A esta altura de la parábola, cada vez que la leemos, porque estoy seguro que la hemos leído muchas veces, hemos hecho trizas al sacerdote y al levita. ¿Cierto o falso? Mira eso, qué hipócrita. Pero es precisamente aquí, cuando llegamos al clima de esta parábola, cuando hace su aparición el buen samaritano. Me imagino a los oyentes de esta parábola inquietos. ¿Cómo? ¿Un samaritano ahora? ¿A esta altura? Si había un personaje que sería el último en quien pensar para definir el término prójimo, ¿quién era? El samaritano, lo habíamos dicho. Él estaba en lo último de la lista de los que debían odiar. En otras palabras, eran las personas que más odiaban a los judíos. Y Cristo utiliza entonces a un samaritano para dar tremenda lección de amor, no solo a este hombre que hizo la pregunta, a este escriba, sino a todos los que estaban allí presentes. Óigame, tanto era el odio que se tenían esta gente, los judíos y los samaritanos, que lo primero que lucía un poco extraño dentro de la narración era de que un samaritano estuviera caminando de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué? Porque los samaritanos evitaban a toda costa, ¿qué cosa? Poner un pie dentro de Judea, en territorio judío. Lo mismo sucedía con los judíos, ¿sabes? Imagínense cuando los judíos querían ir a Galilea, la región de donde era Cristo, en el norte, que lidiaba, Galilea tenía fronteras con Siria al norte. Bueno, más fácil era pasar por Judea, la región de Judea, la provincia. Arriba estaba el norte, estaba precisamente Samaria y entonces encima Galilea. Bueno, ellos atravesando Samaria llegaban en poco tiempo. ¿Saben qué preferían hacer los judíos? Dar la vuelta por la región de Perea, cruzando Jordán y demorarse 2 o 3 días más, no importa, por un camino peor y más complicado, pero por tal de no poner un pie en territorio samaritano, ellos preferían pasar todo ese trabajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando las peleas de muchachos en el barrio? Una de las amenazas cuando nos peleamos, ¿cuál es? Que no te coja pasando por frente de mi casa, que te entro a piedra. Y el otro decía, y tú tampoco pases por la mía. No te voy a invitar a jugar pelota cuando juguemos en el patio de mi casa, ni yo tampoco te voy a invitar cuando juguemos en el patio de la casa mía. Pero esto no era pelea de niños, esto era muy serio. Era un odio visceral que se tenía esta gente. Una de las cosas que más odiaban los samaritanos de los judíos era que 130 años antes, liderados por Juan Hircano, los judíos destruyeron el monte, el templo que habían construido los samaritanos en el monte Gerizim. Eso era algo que los tenía. Porque los judíos decían, con razón, que el único templo en el que se podía adorar era el de Jerusalén. Y los judíos, por su parte, odiaban a los samaritanos de una manera tremenda, porque consideraban que ellos habían desechado su primogenitura espiritual en el momento en punto que abandonaron la fe judía y se mezclaron con naciones paganas. No había nada más terrible para un judío que esto.
Lo cierto es que en tiempos de Jesús, que es cuando se narra esta parábola, la enemistad entre judíos y samaritanos era singularmente despiadada a muerte. Sin embargo, y repito, fue un samaritano quien en la parábola de Cristo, movido a misericordia, auxilió al hombre herido en el camino, ese mismo hombre que un sacerdote y un levita no auxiliaron. Y si analizamos la actitud del samaritano en relación con los dos anteriores, con el sacerdote y el levita, vamos a ver cuál fue la diferencia en acciones. Porque, hermano, déjeme decir algo. El amor se demuestra en acciones, no de palabras. Amémonos de corazón, no de labios. Es muy fácil decir que te amo. Lo difícil es hacerlo, es demostrártelo. Dice Lucas 10, 33 a 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, o sea, del moribundo, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Este hombre, a diferencia de los 2 anteriores, se acercó al herido. Los 2 siguieron, ¿qué cosa? De largo, por el sendero opuesto, para colmo. Este hombre se acercó al herido. Él pudo haberse desentendido de la situación, pero no lo hizo. Se acercó. Y al verlo, dice la Biblia, que se compadeció del herido. Evidentemente no se acercó por curiosidad, sino para ayudarle en medio de su terrible situación. Él no se conformó con sentir pena por ese hombre, sino que sintió el deber moral de ayudarle, de auxiliarle, y así lo hizo. Simplemente fue empático con aquel moribundo. Y saben la diferencia entre simpatía y empatía, ¿verdad? La simpatía es un sentimiento que desarrollamos en favor de una persona, pero hasta ahí. Qué simpático me cae mi tocayo Samuel. Tan chévere. Pero cuando soy empático con él, no me conformo con sentir ese sentimiento. Estoy ahí a su lado para ayudarlo en cualquier necesidad. La empatía es ver a alguien en un hueco y bajar a un hueco con él para estar a su lado y ayudarlo a salir. A diferencia de pasar por el hueco y decir: oye, cuídate, compadre, qué lástima me da contigo, oye, qué mala suerte tú tienes, te quiero, brother, y seguir. Este hombre fue empático, este samaritano fue empático con el herido. Pero además dice la Biblia que curó y vendó sus heridas. Ustedes saben que en la época de Cristo, generalmente la gente llevaba un botiquín a cuestas. Igual que ahora tenemos primeros auxilios, en cada lugar hay un botiquín para buscar cualquier medicina en casos de alguna emergencia. Bueno, 2 de las medicinas más famosas de aquella época, más usadas, eran el aceite y el vino. El aceite se usaba como analgésico y para hidratar la piel y ponerla suave. Y el vino, como tenía alcohol, ¿como qué? Doctor, antiséptico, para desinfectar. Y este hombre tomó de su botiquín personal vino y aceite y también buscó vendas y aplicó en cada herida para evitar infección. ¿Cuánto trabajo se tomó este hombre? Y todo a costo personal. Dice la Biblia además que lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. En otras palabras, este hombre venía o en un caballo, o en una mula, o en otro animal, se bajó de ese caballo, subió a este hombre después que lo vendó y lo curó, y él fue a pie hasta el mesón del que se habla aquí. ¿Cuántos kilómetros caminó? No sé, pero se dio su comodidad, su cabalgadura, su lugar al necesitado, y él fue a pie. Cuando llegó al mesón, dice la Biblia que él se hizo cargo de este hombre. Rentó una habitación de su propio dinero y cuidó toda la noche de este hombre.
lo que significa le dio agua, quizás lo alimentó, volvió a curar sus heridas. Estuvo al tanto en su situación ahí al lado toda la noche. Y al otro día se levantó y le dio 2 denarios al mesonero. Y le dijo, 2 denarios era bastante dinero. Se cree que eso cubría varias semanas de renta y de auxilio, porque le dijo, cuídame a este hombre. Te voy a pagar bien para que me lo cuide. Es más, y si falta dinero, por el cuidado que tú, las atenciones que tú tengas, yo te lo pago cuando regrese. Oye, este samaritano tenía hasta buen crédito. ¡Qué envidia! Parece que este hombre tenía buena fama con el mesonero. Quizás acostumbraba a hacer este tipo de acciones, yo no sé, eso es especulación mía. Pero lo cierto es que tenía crédito con el mesonero. Si falta, yo te doy más cuando regrese. Y el mesonero le creyó, porque era un hombre íntegro. Notemos entonces, hermanos, cómo Cristo utiliza este personaje para ilustrar el amor incondicional que debemos tener por nuestros prójimos. Interesante. El samaritano no conocía al hombre que se encontró en el camino. ¿Lo conocía? No. Y era de suponer que era judío. Sin embargo, no vaciló ni un momento en socorrerlo. Eso no fue un pretexto. Tampoco se acercó y empezó a interrogarlo para ver si la respuesta que le daba ameritaba entonces que lo ayudara. Porque a veces somos así. Ay, mira, aquella persona necesita, espérate, déjame hacer una entrevista primero. Para que no me estafe. Porque yo no tengo cara de bobo. Y a mí no me gusta que gente tan sinvergüenza. Y ahí empezamos nosotros a crearnos nuestra propia historia. Y a veces entrevistamos a la persona y por algo que nos parece, entonces no ayudamos a esa persona. No, este samaritano no hizo esto. Ni preguntó, ayudó al necesitado. Hizo todo lo que estaba a su alcance para socorrer a aquel hombre necesitado con amor, con compasión y sin esperar nada a cambio. ¿Qué podía esperar ese samaritano de este hombre que estaba muriéndose, semidesnudo y sin un centavo arriba? ¿Qué podía esperar de ese hombre? Y la parte más interesante y más digna de saltar. Y todo esto lo hizo este hombre, siendo técnicamente enemigo del herido, porque era samaritano. ¿Qué les parece? Y entonces al terminar esta narración, Jesús se dirigió nuevamente al escriba que le había hecho la pregunta original. Y de manera contundente le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense cómo Cristo en su inmensa sabiduría va poco a poco, a través de su ilustración, respondiendo las preguntas de este hombre. La propia parábola le dejó ver a este hombre y a todos los que estaban escuchando que nuestro prójimo es todo aquel que necesite de nosotros sin importar procedencia, raza, sexo o religión. Todo aquel que necesite de nosotros, ese es nuestro prójimo. Y esta vez, ¿saben qué? Fue la vencida. El escriba se sintió acorralado con esta respuesta, con esta parábola, con la enseñanza que tenía esta historia. No pudo evadir ninguna pregunta, ni crear alguna otra distracción en su conversación con Cristo, porque la lección magistral que Cristo le había dado había sido demoledora, contundente, un golpe al mentón, knockout. Usted nunca ha visto un knockout de eso, que como decía una tía mía, hay que mojarle los pies al que cayó en el piso para que se levante, que cae fulminante, sin conocimiento. Bueno, esta respuesta de Cristo, esta parábola fue como un knockout a un mentón, un golpe al mentón que ocasionó un knockout a este hombre tan perverso. Ahora él, o sea, el escriba, tenía que reconocer que el héroe de la historia de Cristo, ¿quién era? Un odiado samaritano. ¿Y eso para él era qué cosa?
algo imposible de soportar. Eso lo rebajaba. Eso era algo vergonzoso para un hombre de su rango dentro del pueblo. Y es por eso que a regañadientes la respuesta fue: el que usó de misericordia con él. Fíjense, este hombre ni siquiera pudo mencionar la palabra samaritano. ¿No se dan cuenta? En vez de decir el samaritano, que dijo el que usó, me lo imagino, con una cara de soquete así, de frustrado. Sí, el que tuvo misericordia del hombre. Y por dentro diciendo, ni loco digo yo la palabra samaritano. Y fue entonces que Cristo, ya de manera conclusiva, para ponerle el cuño a esta conversación, le dijo nuevamente: ve y haz tú lo mismo. Nuevamente Cristo remite a la ley a este hombre para hacerle ver cuán pecador era, cuánto incumplía la ley que él se creía que cumplía y cuánta necesidad tenía del perdón de Dios. Un perdón que iba mucho más allá del espíritu de la letra de la ley. Un perdón que solo podía darle, ¿saben quién? El mismo Cristo, el que estaba frente a él. Y de paso, le demostró a este hombre que el cumplimiento del segundo mandamiento, o sea, de amar al prójimo como a uno mismo, no dependía de saber quién es tu prójimo, de una definición técnica de saber a quién debo amar, sino más bien de la responsabilidad que absolutamente todos tenemos de amar a los demás como a nosotros mismos, aun cuando se trate incluso de un enemigo nuestro. Algo que evidentemente este intérprete de la ley no estaba haciendo. Él solo amaba a otros judíos que según él eran justos y odiaba al resto de las personas. Cristo le demostró que nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea. Y que no es tan importante saber a quién debemos amar como estar dispuestos a amar a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Y es por eso, y es aquí que llegamos a la tercera gran enseñanza de este sermón. Quienes aman verdaderamente a Dios, aman a amigos y enemigos sin pretexto ni condiciones. Repito, quienes aman verdaderamente a Dios, ¿amas a Dios en realidad? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Formas parte del pueblo de Dios o al menos crees que formas parte de él? ¿De verdad? Pues esta parábola te deja bien claro que si eres un hijo de Dios y amas a Dios, entonces tienes que amar a tus amigos y a tus enemigos sin pretexto ni condiciones. Y quiero mostrarles una foto para ir concluyendo este sermón. Corrie ten Boom. Hace muchísimos años, cuando yo era un niño, escuché la historia de esta gran mujer, que ya falleció. ¿Cuántos saben quién es esta mujer? Levanten la mano. Pocos. Vi su película. Se hizo una película basada en su vida. Una película de los años 70 y pico. Aquello me impactó. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa, cristiana, pero tiene algo de particular. Fue una de las sobrevivientes de un campo de exterminio nazi, de uno de los campos de concentración. Para ahí fue llevada con parte de su familia, porque ella y su familia se dedicaban a, ¿saben qué? A esconder judíos, hasta que fueron descubiertos. Y durante casi un año estuvieron confinados, ella y 3 o 4 integrantes más de su familia, incluyendo su papá y su hermana Betsy, que no corrieron la misma suerte que ella.
Esta mujer, después de salir, dio muchas conferencias, se hizo muy famosa, los judíos la condecoraron. Ha sido un personaje tristemente olvidado. Ustedes saben que ahora se le da fama a todo lo malo. En este mundo tan perverso en que vivimos, se le dan premios, se le da propaganda, sale por el televisor, se habla en las redes de todo lo malo y perverso que hay. Sin embargo, de esta mujer prácticamente no se habla, siendo una heroína de la humanidad. Pues esta gran mujer, después que salió del campo de concentración, se dedicó a dar charlas, a predicar el evangelio, a dar conferencias, a dar testimonio de cómo Dios estuvo con ella aún en los momentos más difíciles de su vida, en los campos de concentración. ¡Qué terrible! De cómo sus familiares fueron perdiendo la vida y de todas las atrocidades que ella vio. Pero cuenta ella misma que un día después de uno de esos eventos en la ciudad de Berlín, se le aparece frente a frente uno de los soldados nazis más terribles que ella conoció en el campo de concentración. Dicho sea de paso, el asesino de su hermana menor Betsy. Y ahora póngase usted en los zapatos de esta señora, por muy cristiana que haya sido. Años después, termina el evento, se le pone a este hombre al frente y le dice: señora Corrie ten Boom, he conocido a Cristo. Y en la Biblia veo que por muy grande que sean mis pecados y mi pasado, Dios me perdona. Y le he pedido a Dios por mucho tiempo que no solo me sienta perdonado por Él, sino al menos por una de las personas a las que torturé y humillé en el campo de concentración, del cual fui uno de los peores soldados. Y hoy me encuentro con usted. Y de la misma manera que usted fue perdonada por Dios un día, yo quiero que usted me perdone. Y dice la propia Corrie ten Boom, cuenta que el hombre le tiende la mano. Y Corrie ten Boom cuenta abiertamente en su crónica que en ese momento no pudo extender la mano. Y vinieron a su mente, ¿qué cosa? Todos los atropellos, los abusos de este hombre. Y sobre todo cuando mató a su hermana. Oiga, ¿esto es duro? Esto no es un cuento, búscalo en la historia. Quiero leer un fragmento textual de lo que copié sobre sus propias palabras. Cuenta Corrie ten Boom que en aquel instante ella no pudo perdonarlo, pues a su mente vinieron todos aquellos atropellos y abusos que aquel hombre había cometido contra ella y sobre todo contra su hermana, quien había fallecido en la cárcel víctima de tantos maltratos. ¿Cómo iba ella a dejar pasar tanta maldad por alto? Es lógico que pensemos así. Sin embargo, cuando notó que no podía perdonar a aquel hombre, de repente se dio cuenta que ella tampoco merecía ser perdonada por Dios, según Mateo 6:15. Dice Mateo 6:15, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Qué pasa este? Y en ese preciso momento Dios puso en su corazón, el corazón de Corrie ten Boom, de esta señora, Romanos 5:5, que dice lo siguiente: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y fue entonces que Corrie ten Boom dijo: gracias Jesús, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Gracias Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio y mi falta de perdón. Y fue entonces que ella se sintió libre y tomando la mano de aquel hombre le dijo: hermano, dame tu mano. Y mientras se fundieron en un apretón de mano, narra la propia Corrie ten Boom que sintió como si el amor de Dios corriera a través de sus brazos. Y más tarde declaró: yo nunca había tocado el océano del amor de Dios de esta manera hasta que logré perdonar a mis enemigos.
Qué impactante la vida de esta mujer. Si usted cree que hay algún enemigo suyo que no merece ser perdonado, le recomiendo que lea la historia de esta mujer. Pero si no quiere hacerlo, vaya a la Biblia. Esta mujer simplemente, ¿saben qué hizo? Poner en práctica el amor de Dios a través de ella. Poner en práctica el primer y segundo mandamiento de la Biblia, de las Escrituras, de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Poner en práctica, amar incluso a nuestros enemigos. ¿Saben una cosa? Yo por un momento trato de imaginarme las caras y los corazones de aquel escriba al que Cristo le contó la parábola y de la multitud que también escuchó. Yo estoy seguro que muchos de ellos, no solo este escriba, pensaban que ellos estaban cumpliendo la ley. Pero estoy también seguro que durante el transcurso de esta narración se dieron cuenta que eso no era verdad, que ellos eran pecadores. La lección principal de la parábola era evidente. De la misma manera que un samaritano fue capaz de ayudar a un judío necesitado, ellos también debían, y nosotros, amar a los enemigos. Y precisamente el amor a los enemigos fue uno de los temas que más Jesús tocó con regularidad durante su ministerio. ¿Y por qué hizo tanto hincapié en este tema? Muy sencillo, para recordarnos que en algún momento nosotros fuimos enemigos de Dios, como lo fue Corín Ten Boom. Y aún así, Él tuvo compasión de nosotros. De esta manera, Cristo espera que nosotros también tengamos compasión de nuestros enemigos. Sin embargo, y seamos sinceros, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos comportado como el levita y el sacerdote de esta parábola? ¿Cuántas veces hemos seguido largo nuestro camino, habiendo tantos necesitados a nuestro paso? Amar a quienes nos aman es muy fácil. Lo difícil es amar a quién. A quienes nos hacen mal, a quienes han atentado contra nuestra reputación y nuestra vida, a quienes nos han dañado, a quienes nos han robado, a quienes constantemente nos persiguen y nos ofenden. En otras palabras, a nuestros enemigos. Eso sí es difícil. Sin embargo, no es imposible. ¿Fuera imposible esto si Dios nos lo pidiera? No. Pero cuando esto suceda, como le pasó a Corín Ten Boom, si algún momento estamos ante alguien que consideramos nuestro enemigo y que creemos que no podemos perdonar, recordemos dos cosas. Y con esto termino. Lo primero, amar a nuestros enemigos no es un sentimiento espontáneo, sino una actitud de obediencia a Dios, que se genera no a regañadientes, sino como resultado de sentirnos perdonados y restaurados por la gracia divina. ¿Estamos claros? No es una obediencia mecánica de la ley porque no me queda más remedio. Me llama la atención que esta mujer describió ese momento en que pudo darle la mano a este hombre, a este asesino. Se sintió liberada, se sintió libre, se sintió diferente, sin nada que la atara para poder perdonar a este hombre. Y por último, si algún día tienes que perdonar a un enemigo y te es difícil hacerlo, recuerda, igual que Corín Ten Boom, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, tenemos suficiente amor para dar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Una vez más tocamos el tema del amor. Y no es por casualidad ni por gusto.
del amor que seamos capaces de entregar nosotros al resto de la humanidad, depende nuestro triunfo como iglesia. Porque muchos de aquellos que necesitan a Cristo y a los cuales tenemos que predicarle son nuestros enemigos. Nos desean mal, nos van a perseguir, se burlan de nosotros. Pero un día nosotros estuvimos en su posición y aún así Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, pongamos en práctica estas enseñanzas de esta conocida parábola y espero que a partir de ahora podamos verla de una manera diferente, más profunda, como un llamamiento diario a amar a todas las personas que nos rodeen, aun cuando sean nuestros enemigos. Vamos a orar. Dios mío, gracias por esta hermosa parábola. Gracias por la vida de Corrie ten Boom. Gracias por el Espíritu Santo que tenemos nosotros, tus hijos, en nuestros corazones. Gracias porque tú nos capacitas de tal manera que no hay mandamiento tuyo que no podamos cumplir. Señor, quita de nuestros corazones cualquier pretexto o justificación para dejar de amar como tú deseas que amemos. Señor, no permita que nosotros tergiversemos tu palabra o que violemos tus mandamientos a nuestra conveniencia. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Y aunque sabemos que es imposible por nuestra condición, ayúdanos, Señor, a intentarlo. Y ayúdanos también, oh Dios, a poner en práctica todas estas enseñanzas a partir de ahora mismo, sabiendo que tenemos a millones de personas que ganar para tu reino a través de la predicación del evangelio de amor, de salvación, de paz. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey, Consolador.
pues entonces le queremos decir a ustedes, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentos con su presencia y sobre todo, ustedes hoy han sido bendecidos porque han podido alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores junto al pueblo de Dios. Así que le damos gracias a Dios por su vida y bueno, aquí tienen nuestros corazones y nuestros brazos abiertos. Dios les bendiga. Queremos recordar que tenemos esta semana dos actividades muy importantes. Número uno, el viernes vamos a tener junta o reunión de miembros, es la palabra más adecuada. ¿Qué significa esto? Que no va a haber culto de jóvenes y que no va a haber culto de oración, lo que tradicionalmente celebramos, solo para miembros de la iglesia o para aquellos que van a solicitar la membresía, sobre todo aquellos que se bautizaron hace poco, tienen la posibilidad de sumarse a la membresía asistiendo a esta junta que va a ser a las 8 de la noche. 8 de la noche, recuerden la asistencia, hermanos, porque necesitamos un quórum, una cantidad determinada para poder realizar la junta. Así lo dice nuestra Constitución. Es importante que los miembros tomemos responsabilidad en esto. Aquellos que no son miembros se toman un break en sus casas, descansen, estén con la familia, para el viernes regresar entonces y poder celebrar a Cristo como lo hemos hecho hoy. A las 10 de la mañana tenemos, ¿qué cosa? Escuela dominical. Usted sabía que el culto no empieza a las 11 y ya antes, una hora antes, hemos estado estudiando la Biblia por edades en clases bíblicas. Y qué bueno es que usted pueda venir, porque no es un sermón lo que usted va a recibir. Usted va a interactuar con el maestro, con otros alumnos, en un grupo más pequeño y de verdad que se aprende muchísimo de la palabra de Dios así. Así que están todos invitados cada domingo de 10 a 10 y 45 de la mañana. Después tomamos un break, desayunamos y nos incorporamos entonces al culto a las 11, un culto similar a este, donde cada domingo celebramos a Cristo, predicamos su palabra y nos gozamos en la comunión unos con otros. Así que están todos invitados. Quiero recordar que si usted desea ofrendar, cuando termina este culto, puede ir al buzón de las ofrendas que está allá atrás, depositar su ofrenda ahí, o si desea hacerlo online, simplemente visita el sitio alcancemiami.com. Ahí va a encontrar el letrerito de ofrendar, cliquea sobre ese letrerito y ahí se le explicará cómo poder hacerlo. Hermanos, estamos contentos por todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero recuerde algo. De nada nos valen tantas actividades, tantos programas y todo lo que podamos hacer si no estamos dispuestos a amar, incluso a nuestros enemigos. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se me olvidaba que seguimos celebrando cada domingo la escuela bíblica de verano para niños. Durante todos los domingos de este mes vamos a estar celebrándolo y el domingo y el sábado 5 de agosto estaremos teniendo una clausura espectacular con toda la iglesia. Más adelante daremos detalles. Vaya apuntando esta fecha, 5 de agosto, donde juntos nos vamos a gozar. Los payasos traerán una gran función. Tendremos comida, celebración, juego para toda la familia. Así que desde ya apúntenlo en su agenda. Y por favor, no dejemos de orar tampoco por el campamento de jóvenes que se avecina del 30 de este mes al 4 de agosto. Oremos, ya quedan apenas 2 semanas. Va a ser en la ciudad norteña de Panama City y ahí va a ir un gran grupo de jóvenes y también líderes de nuestra iglesia. Oremos para que esos jóvenes regresen llenos del Espíritu Santo y que nosotros podamos gozarnos en esto. Así que bueno, Dios les bendiga mucho y de esta manera vamos a terminar en oración. Vamos a orar. Señor, guíanos y bendícenos. Gracias por la bendición que tenemos de ser hijos tuyos, Señor. No lo merecemos, pero por tu gracia aquí estamos. Ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos, a estar dispuestos a ayudar a necesitados, Señor. De la misma manera que tú lo hiciste. Ayúdanos a ser humildes para dejar que tú vivas en nosotros y a través de nosotros, Señor. Guíanos hacia nuestros hogares. Ponemos delante de ti todos estos programas, todos estos eventos, para que tú los bendigas y los dirijas. Y para que todo redunde en glorificar tu nombre, tu bendito nombre y tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.